Ya se ve bien, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a compartir este tema de espíritu de Absalón. Muchos conocemos la historia del rey David y sabemos que Absalón era su hijo. Absalón es en la Biblia el tercero de los hijos de David, cuyo nombre significa el padre es paz. Fíjese nada más lo que significaba su nombre y lo que hizo. Es destacado en el libro de los Reyes por su belleza y por su abundante y hermosa melena. La historia de Absalón se enmarca en la llamada tragedia de la casa de David, que a la postre llevará a Absalón al trono. El mayor de los hermanos, Amón, prendado de la belleza de su hermana Tamar, hermana de Absalón, pues la violó, ¿verdad? La tomó y la viola, porque era muy, muy bonita, muy guapa, pero pues era su media hermana. Pero Absalón decide vengarla matando a Amón y luego huye. Fíjense nada más todo lo que había en la familia de David por pues, consecuencias que tuvo su pecado, ¿verdad? Joab intercede por él ante David y le permitió volver, aunque tarda 2 años en recibirlo. Al no existir un derecho sucesorio claro, Absalón comienza a hacer campaña para hacer valer sus derechos de primogenitura. Como ya él era el primogénito, ya había muerto su hermano, él ya lo había matado, él es el primogénito, y como no se había decidido a quién iba a poner por rey David, él empieza a hacer campaña para él mismo pues postularse como rey. El espíritu de Absalón, los que tienen el espíritu de Absalón, pues buscan que apoyen su agenda personal, la cual es contraria a la visión del pastor y de la iglesia. Es una espiritualidad maligna que conspira contra el avance y bendición de la iglesia. Es desarrollada por el orgullo, la rebeldía, la envidia, traición, autopromoción e intriga. Toda una campaña contra la autoridad establecida en la iglesia por Dios. ¿Se imagina si simplemente Absalón traiciona a su padre? Ese espíritu es un espíritu de traición, traiciona a su padre porque inclusive hasta lo quería derrocar y lo quería matar. Entonces, fíjense, si a su padre le hizo eso, pues ¿qué uno va a hacer con los pastores, verdad? Ese espíritu. Y vemos que este espíritu opera a través de líderes y personas que están descontentas y ofendidas. Líderes espirituales que traicionan a la autoridad que Dios ha puesto sobre la congregación. Estas personas buscan personas que apoyen su agenda personal, la cual es contraria a la visión del pastor y de la iglesia. O sea que empiezan a hacer campaña para jalar a las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el espíritu de Absalón? Pues traiciona, ¿verdad? Y empieza a hacer campaña para que no confíen en el pastor. Entonces, ¿qué hace esto? Hace una división, porque se jala gente, como lo hizo pues el diablo, ¿verdad? El diablo cuando se rebeló, es el principal que se revela. El diablo cuando se rebeló igual jaló a ángeles, la tercera parte,
y se los llevó, ¿verdad? Así el espíritu de Absalón va a dividir en la iglesia, va a causar división en las iglesias. A menudo ese espíritu de Absalón guiará a sus seguidores hasta sacarlos de la iglesia, causando división y trayendo gran daño a la misma. Y aquí tenemos este pastor que dice que con los Judas, pues no se pelea, ¿verdad? Ellos se ahorcan solos, pero fue lo que pasó con Judas cuando traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Pasó el tiempo y Absalón no perdonó, quedó en su corazón una ofensa no resuelta. Esto lo llevó a la amargura y al odio hasta que mató a su propio hermano. Aparte de asesino, pues todavía traicionó a su padre, ¿verdad? Y también lo quería matar. Aunque Absalón fingió un genuino interés por los problemas de la gente, su real motivación era pasar por encima de la autoridad de su padre, el rey, ¿verdad? El rey David, y promoverse a sí mismo para pues hacerse rey. Y eso lo tenemos en 2 de Samuel. Muchos hemos leído esa historia de David, ¿verdad? Y de sus hijos. En 2 de Samuel 15, del 1 al 13. ¿Qué es lo que causa que el espíritu de Absalón se manifieste? Pues hay muchas cosas que causan que este espíritu se manifieste, ¿verdad? Una de ellas es la ambición personal. Permanecen descontentos como líderes. Quieren ser primero y promover en su agenda personal antes de la agenda que la iglesia local ha estipulado. Ofensas no resueltas, pequeñas ofensas que a lo largo del camino se convierten en fortalezas en su mente y en su corazón. Y aquí vemos que no hay un Absalón, sino un Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Pues en primera, pues era un mal consejero que al que estaba escuchando Absalón, un hombre resentido, fue un hombre de confianza de David y luego fue el consejero de Absalón. Simboliza el resentimiento o raíces de amargura de un líder. ¿Por qué estaba resentido este Aitofel? ¿Cuáles son los blancos de este espíritu? Absalón en la iglesia, ancianos, diáconos, miembros de la directiva de la iglesia, líderes de diferentes departamentos que han servido en la iglesia por mucho tiempo y de repente se niegan a cooperar con el pastor. ¿Qué era lo que estaba ocultando en su vida, que lo estaba consumiendo con mucho odio, que hizo que un servidor fiel a David se tornara tan violento? Aquí vemos que era por qué estaba tan resentido Aitofel, ¿verdad? Era abuelo de Betsabé, la mujer con la cual David cometió el adulterio. Eso significa que David no solo había deshonrado a Betsabé, sino que había matado a su esposo Urías. Y por esto, Aitofel pues estaba resentido con David, ¿verdad? Y por eso, pues, igual, pues estaba con Absalón y pues era su consejero, pero pues cómo lo estaba aconsejando, ¿verdad? Que destronara a su padre. Y Aitofel estaba lleno de rabia y había acumulado resentimiento por un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo había aguardado Aitofel para vengarse por lo que David le había hecho a su nieta? Pues solamente 11 años. 11 años estaba resentido y lógico estaba esperando la oportunidad para desquitarse de David. ¿Y de qué forma? Pues
pues ahora sí que siendo el consejero de Absalón, ¿verdad? El consejero de Absalón para que destronara a su padre David. Y vemos cuál es el final de una persona que se deja influenciar por ese espíritu, enfermedad, muerte y destrucción. No permita que en su corazón haya falta de perdón, porque eso lo llevará a la amargura, al odio, y eventualmente el enemigo lo destruirá. ¿Y cuántos sabemos que el no perdonar, pues trae muchas cosas, inclusive trae enfermedades y al final trae muerte? Pero ese es otro tema, ¿verdad? El de no perdonar. Para un espíritu de Absalón hace falta la unción guerrera de Joab para destruir a Absalón. Segunda de Samuel 18:14. Y respondió Joab: no perderé el tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio del alcornoque. Sabemos que David mandó al capitán, ¿verdad? General, Joab, que no le hiciera daño a su hijo, pero pues Joab quería tanto a David que pensó que si dejaba vivo a Absalón, pues otra vez iba a levantar contra de él y hasta conseguir matarlo. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Pues decidió matarlo desobedeciendo la orden del rey, pero solo así pudo acabar con Absalón y salvar a su rey, al rey David. Entonces ya vimos que hace falta la unción guerrera de un Joab para destruir a Absalón. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Que dijo: no perder tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron a Absalón, hirieron a Absalón y lo remataron. Joab mata a Absalón. Joab, cuyo nombre significa Yahvé es padre en la Biblia. El capitán de David, Joab, no solo fue un líder militar vigoroso, sino que también con energía y a veces con habilidad. Metió mano en los asuntos del Estado. Es difícil imaginar cómo el reinado de David podía haber conseguido y cómo el reinado de David podría haber conseguido éxito sin él, ¿verdad? Sin su guerrero Joab, que fue el que le ayudó mucho. Pues ahora sí que era su brazo derecho. Sabemos que este espíritu está lleno de hostilidad mortal. Este espíritu mató a Abel, crucificó a Jesús, apedreó a Esteban y trató de destruir a Pablo. Por naturaleza, bueno, ese ya es otro espíritu del fariseísmo. Terminamos con el espíritu de Absalón, que es un espíritu de traición. Traiciona a todos los que estén arriba de él. Siempre los va a querer derrocar. Ese es el espíritu de Absalón, un espíritu traicionero, que es lo que debemos tener cuidado en nuestras iglesias, que no se meta un espíritu de Absalón. Ahora vamos a ver el espíritu de fariseísmo. ¿Cuántos no conocemos o hemos leído de los fariseos y de los escribas, verdad? Este espíritu está lleno de hostilidad mortal. Ese espíritu mató a Abel, crucificó a Jesús, apedreó a Esteban y trató de destruir a Pablo. Por naturaleza, el espíritu fariseico odia la gracia y ama el legalismo. Sabemos que los fariseos y escribas son pues muy legales, muy legalistas. El legalismo es otro espíritu que hay que echar fuera.
Este espíritu está lleno de hostilidad mortal. Ese espíritu, ya vimos que mató a Abel, crucificó a Jesús y apedreó a Esteban. Jesús acusa a los escribas y fariseos. Lo podemos ver en Mateo 23 al 10, ¿verdad? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Por qué? Pues porque era la ley de Dios, ¿verdad? Y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, cómo se comportaban ellos. Porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí sabemos que los fariseos pues siempre buscan resaltar, ¿verdad? Buscan tener imagen donde sea que vayan. ¿Y cómo ora el fariseo, verdad? Dice que no es como aquel que está orando, que él no es como él, ¿verdad? Siempre buscan los primeros lugares, ser vistos por todos. Por naturaleza, el espíritu fariseico odia la gracia y ama el legalismo. Es religioso. El legalismo es otro espíritu que hay que echar fuera. Y aquí vemos a los fariseos, ¿verdad? El espíritu fariseico milita en contra de la verdadera adoración y relación con Dios. Caín se enojó cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de él. Durante el ministerio de Jesús, los fariseos eran un grupo religioso que siempre se oponían a sus enseñanzas. Saulo mismo tenía un espíritu homicida contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque también era pues una persona pues bien docto en la ley, y pues él también se había criado con los fariseos, a los pies de Gamaliel. Entonces también era homicida contra Jesús y sus seguidores. Lo vemos en Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pues ¿para qué? Para pedir, ¿cómo se llama? Autoridad para pues seguir persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? El origen de la palabra fariseo lo tenemos en Hebreos, perusim, y en el griego farisao, del cual se deriva nuestra actual palabra castellana fariseo. El significado es separado, aparte, separatista. Y aquí vemos cómo lidió Jesús con los legalistas, cómo lidió con ellos. Les llamó tal como son. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo les llamó nuestro Señor Jesucristo a los fariseos? Los llamó con autoridad, ¿verdad? Los llamó hijos del diablo. Les llamó sepulcros blanqueados. Eso también lo tenemos en Mateo 23, 27. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, limpios, ¿verdad? Pues, estaban blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Y cómo olían los huesos de muerto y de toda la inmundicia? Pues apestaban feo, ¿verdad? Así los escribas y fariseos. Por fuera estaban como sepulcros blanqueados, pulcros, limpios, pero por dentro pues apestaban, ¿verdad? ¿Y cómo opera este espíritu en la iglesia? Pues ama la alabanza de los hombres, ama que lo estén alabando. Está muy preocupado por posición y honra en la iglesia. Siempre busca la mejor posición, los mejores lugares. Insisten en gobernar sobre las personas con sus tradiciones y leyes. Los religiosos de las iglesias, los sumamente espirituales que fingen tener una gran espiritualidad, pero no se dejan corregir porque creen que lo saben todo. A ellos no se les puede decir nada ni se les puede decir que están mal porque se enojan y ellos dicen que lo que están haciendo está bien hecho, que eso es lo perfecto. Es de los que no hacen ni dejan hacer. Los fariseos de ayer y hoy, el verdadero Israel de Yahweh. Él quebranta la palabra de Yahweh. Él no ha sido enviado por Yahweh. Él engaña a muchas personas. No se sabe de dónde es, de dónde es ninguno de los líderes le cree. Tiene un demonio y está loco. Ellos, ¿cómo son los fariseos? Pues tienen un espíritu de crítica terrible. Siempre están criticando. No les parece nada bien. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan que entren, ni dejan entrar a otros. Le interesa más cumplir con el tiempo que con el mover de Dios. No lleva fruto para Dios y vive de apariencias. Antepone sus creencias y tradiciones a la palabra, pero en vano, dice en Mateo 7:7, dice, pero en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y aquí vemos, así que profetas, cuidado con la levadura de los fariseos. Ellos quieren ser vistos por los hombres. Lo tenemos ahí en Mateo 23:5, ¿verdad? Ellos entonces actuaban como los hipócritas. Que siempre buscaban la ocasión de acusar a Jesús. Esto les llevó a hacer acusaciones falsas contra Jesús. Inclusive cuando lo mandaron crucificar, pues ¿qué hicieron? Buscaron buscaron a falsos que
que lo acusaran a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Son seguidores de tradiciones humanas. Aunque estas invalidaban la ley de Dios. Por eso encontramos a Jesús recomendándoles a sus discípulos de cuidarse de la doctrina de los fariseos. El legalismo sabemos que está en todas las instituciones religiosas. Una denominación es un sentido, en el sentido cristiano del término, es una organización religiosa que funciona como con un nombre, una estructura o una doctrina común. El denominacionalismo registra 33,000 denominaciones cristianas en el mundo. Por ese espíritu legal que dicta sus propias doctrinas religiosas, es imposible la unidad de denominaciones en el mundo. La única unidad que puede haber aquí en la tierra es en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Se está convencido de que algo o alguna forma del espíritu de legalismo o fariseísmo está en todos estos grupos llamados cristianos. Se mencionan algunos de las iglesias del occidente. A continuación, primero que nada está la Iglesia Católica, Apostólica Romana, que es el catolicismo. Iglesia Católica con comunión con la Santa Sede, por lo menos 50 subdivisiones. Además de otras iglesias católicas, la Iglesia Ortodoxa, iglesias ortodoxas griegas, rusa, en comunión con Constantinopla, y que no están en comunión. En este nestorianismo, iglesias no nicenas de doctrinas nestoriana, protestantismo, movimientos de reformas anteriores a Lutero, luteranismo, anglicanismo, iglesias reformadas y presbiterianas, puritanismo, anabaptistas, iglesias de los hermanos bautistas, metodismo, cuáqueros, movimientos de restauración, Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres, pentecostalismo, pietistas e iglesias de santidad, iglesias neopentecostales o carismáticas, otras iglesias y movimientos, iglesias africanas independientes, judaísmo mesiánico, iglesias apostólicas, pentecostales del nombre de Jesucristo, iglesias evangélicas del nombre de Jesucristo episcopal, congregaciones restauracionistas, milenaristas y grupos semejantes, iglesia ministerial, nuevas corrientes, etcétera, etcétera. Como vemos, hay muchísimas denominaciones. ¿Y qué pasa con estas denominaciones? Que pues en realidad no están en unión, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias reglas, cada quien hace y milita el legalismo y fariseísmo en ellas. Bueno, ahora ahí terminamos con el espíritu de fariseísmo. Vamos a ver el espíritu de ocultismo, brujería y hechicería. ¿Decía profeta?
Sí, hermano Pedro, mire, quería comentar, como que son 20 para las 10. Entonces, a ver, eh, espérame. Se nos fue el tiempo y solamente vimos dos de las potestades. No, tres.